Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora TV. Hoy nos vamos a referir a los Juegos Olímpicos. Terminaron hace pocos días en Tokio, uno de los juegos más extraños de la historia. Mantuvieron siempre el rótulo Tokio 2020, pese a que se disputaron este año. Todo esto producto, evidentemente, de la pandemia. Antes de saludar a mis amigos y al invitado que tenemos hoy, quiero recordarles que el Ágora TV es el producto audiovisual de elagora.net y le doy la bienvenida también a Caja Los Andes. Desde 1953 Caja Los Andes con las familias chilenas y los pensionados, sobre todo en épocas de crisis. Matías Alcántara, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, interesante analizar esto que pasó hace poco en Tokio, porque de verdad fue una actuación vergonzosa la chilena. Don Eduardo Bruna, ¿cómo va? ¿Todo bien, Eduardo? Hola Marco, sí, todo bien, todo bien. Qué bueno. Nuestro invitado, y lo que hicimos tener es un colega, a quien yo conocí en mis tiempos que hacía clase en la Universidad de Santiago. Él escribió, junto con Brian Quesada, quien fue alumno mío, escribieron un libro que se llamaba El fútbol a discreción, que fue el periodo de la dictadura, los 17 años de dictadura, cómo se manejó el fútbol profesional. Es un libro súper interesante que ahora tiene una nueva edición, ya nos va a contar Carlos, pero además Carlos es experto en otros deportes, el del diario La Tercera, donde él trabaja, en tenis fundamentalmente, hace unas crónicas muy, muy interesantes, pero además Carlos hizo una investigación con respecto a los Juegos Olímpicos y descubrió algunas cosas que evidentemente vamos a debatir a partir de este momento. Don Carlos González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás con audio? Ahí sí, sí. ¿Cómo están ahí? Bien, acá, muchas gracias por la presentación, Marco. De verdad que es un honor estar con gente tan prestigiosa en el periodismo y gente que también ahí uno creció admirando. Así que la verdad que les agradezco muchísimo por la invitación y además los temas son súper buenos. O sea, es bien apasionante hablar de lo que sucede en los otros deportes también y cómo esto se ha ido vinculando con las políticas públicas y con los gobiernos de turno. Así es. A ver, partamos por el libro, Carlos, porque al final del programa les tenemos una sorpresa a la gente que nos está viendo. El fútbol a discreción, el fútbol en dictadura. ¿Cómo podríamos resumir esos 17 años? ¿Cómo se manejó el fútbol profesional en esos 17 años? Bueno, en esos 17 años la verdad que el fútbol profesional ahí fue utilizado a conveniencia en realidad por la dictadura. Tampoco es que hubiese habido algo tan premeditado, pero sí circunstancial muchas veces. No, digamos que durante 17 años la constante fue tenerlo ahí el deporte y bueno, en los momentos álgidos para la dictadura fue importante el deporte, sobre todo en las protestas, en la época de los primeros partidos de los cuadrangulares que se hacían ahí para tratar de desviar un poco la atención y que la gente se quedara en la casa, por ejemplo, o la influencia de TVN, por ejemplo, en Colo Colo, o Ambrosio Rodríguez que trabajaba con Pinochet en la U llegando a firmar a Santibáñez ahí el contrato del mismo Palacio de la Moneda, y así una serie de episodios también, y también creemos que una época de descomposición moral a nivel institucional del fútbol. Hay varios episodios, o sea, hay intervención de militares en el fútbol, en la cúpula de la central de fútbol. Está el tema también de los pasaportes también, y también está lo del Cóndor Roja, que también es un tremendo tema y también es todo un ejemplo de tratar de saltarse los conductos o la fila, por decirlo de alguna manera, y hacer las cosas a conveniencia. Fíjate que yo leí el libro, bueno, lo prologué junto con Edgardo Marín, prolongamos el libro de Carlos, y Eduardo nos dimos cuenta ahí, yo me di cuenta de una cuestión que no había percibido en esos 17 años, que Pinochet no era un hombre futbolero, y casi con forceps empezó a tomar el fútbol como un fenómeno mediático, social, para, digamos, ir compensando, digamos, todas las tropelías que se cometían en ese instante. De hecho, muy poca gente sabe que Pinochet era del Wanderers, era de Santiago Wanderers, pero no tuvo un gran apego con el fútbol como han tenido otros dictadores
latinoamericano, Eduardo. Sí, Marcos, la verdad de las cosas es que nunca se le conoció mayor cercanía con el fútbol a este señor, ¿no? Eh, Fíjate que en el recuento bien somero que hizo Carlos, yo creo que él no puede haber dejado de abordar un tema importante, que me imagino está en el libro, porque yo no he tenido la suerte de leerlo hasta ahora, que es la intervención de Colo-Colo en el año 1976 para quitárselo a Héctor Gálvez, el presidente legítimo y elegido por los hinchas y los socios, para entregárselo a un banco, en el fondo, al BHC, un banco que ahora no existe. Pero ahí llegaron Simián, llegó Palacio y una serie de señores que pretendieron hacer también de Colo-Colo un equipo ganador y te digo yo que obtuviera títulos, que tuviera éxito, con el fin obviamente de toda dictadura, que es distraer a través de actividades anexas como el fútbol, que es tremendamente popular en nuestro país. Y eso fue un rotundo fracaso, un fracaso pero absoluto. Entonces fueron, te digo yo, años muy negros de Colo-Colo, que estuvo usurpado una vez más, porque Colo-Colo ha sido usurpado varias veces en su historia. Entonces, este capítulo yo creo que no podemos dejar por último, de mencionarlo. Si a Carlos se le fue en el recuento que hizo de su libro, no podemos dejar de mencionarlo porque es muy importante. Sí, no, Vamos efectivamente, Eduardo, está Me imaginaba, ese sí. episodio, no, está lo del VHC, me parece Sí, que me un imaginaba que recuento, sí. como usted Sí, dice, bastante somero por claro, la agilidad, pero sí, no, y de hecho está, y una de las novedades, por ejemplo, de esta nueva edición del libro, el testimonio de Carlos Caselli, justamente hablando de esa relación con Simián, con Palacio, sí, y cómo en el fondo se manejó Colo-Colo también, y los fondos de TVN que sí. también ahí dentro de ese libro habla Carlos Ramírez, productor histórico de Televisión Nacional ahí, Carlitos, sí. y él, bueno, él contaba que con fondos ahí del canal ahí se lograron ahí a firmar algunas transferencias, y bueno, el uso que se le dio a Colo-Colo ahí, el uso instrumental ahí de la dictadura, bueno, está lo del VHC, y también, obviamente, nosotros también hablamos con la gente de la U, en este caso Ambrosio Rodríguez y Rolando Molina, que falleció hace poco, donde también ellos hablan de esta relación con la dictadura, y bueno, y cuentan un poco cómo lo hicieron también con la U, que también la U vivió, al menos desde el punto de vista deportivo e institucional, momentos muy tristes también. Así Exactamente, que, sí. sí, no, el libro cuenta, es un viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar, que en realidad nosotros comenzamos esto como un trabajo de titulación, solamente nos habíamos centrado en el origen de la NFP. Lo que pasa es que después fuimos a entrevistar a militares, a Sergio Badiola, a Iván Dobut, entonces empezamos a enterarnos de detalles desde el mismo 11 de septiembre para adelante. O sea, Badiola, por Claro, ejemplo, era el edecán de Allende ese día, sí, y bueno, y contó algunos detalles que no eran muy conocidos, al menos públicamente, y de hecho fue la última entrevista que Badiola dio en vida. También falleció este año Badiola, entonces sí. en el fondo el mérito del libro también es ese, que tiene mucho testimonio inédito, y en varios casos son testimonios hasta póstumos también, entonces Vamos a eso adelantar la también. sorpresa, ¿eh? Carlos, vamos a adelantar la sorpresa. Lo que pasa Bueno, es que bueno. la segunda edición de este libro, una edición de lujo, ampliada, con testimonios que no venían en la primera edición, como Carlos Caselli, Carlos Ramírez y otros personajes, nos van a dar un ejemplar para sortear entre nuestros lectores de la revista El Ágora. Así es que cuando tengamos el libro físicamente, les vamos a activar el concurso para que ustedes lleguen y accedan a este libro, que es muy ilustrativo. No es solamente un libro de deporte, es un libro de historia, un libro de la historia reciente de nuestro país. Se desmitifican algunas cosas, se ratifican otras. El caso de los pasaportes, la gente joven no sabe que en los años 70 Chile fue un sudamericano juvenil con pasaportes adulterados. Entonces, cuando llegaron a Chile, descubrieron precisamente este engaño y los metieron a todos presos, partiendo por el entrenador, que era Pedro García. Todo esto en concomitancia con el presidente de la Asociación Central de Fútbol, así se llama la entidad rectora del balompié,
que era Humberto Gordon, que además, Eduardo Gordon, perdón, Eduardo Gordon, que era uniformado y que articuló, digamos, todo esto con el servicio de extranjería y todo aquello. Y lo otro, desmitificar también que el estadio Colo-Colo se construyó con fondos de la dictadura, nada que ver. El estadio Colo-Colo, efectivamente, fueron a golpear la Puerta de la Moneda, le dijeron que no, o no les dieron bola, y se construyó, en definitiva, se terminó de construir, porque este estadio viene de años, los terrenos los compraron en el año 50, si no me falla la memoria, los terrenos de Macul, y no, se compraron y se terminó el estadio con la plata de la venta de Hugo Eduardo Rubio al Bolonia de Italia. Así es que para que los colinos estén tranquilos en ese aspecto, porque no se construyó con fondos destinados. Pero igual aprovecharon la tribuna que le daba TVN, el canal nacional, para las campañas, recuérdate, la campaña económica para juntar recursos. No sé si estará también en el libro de Carlos, que espero leerlo pronto, el caso de estos clubes que nacieron en el periodo de dictadura, como Cobreloa, por ejemplo, que recibió mucha ayuda de cobre, justamente los trabajadores se les descontaba un porcentaje de su sueldo, y ahí lograron de esa forma, con ese apoyo, porque sin ese apoyo no hubiese logrado, creo yo, las dos finales de Copa Libertadores, los títulos que consiguió. No sé, estará también. Estaba Deporte de Aviación. Sí, había varios equipos que se formó en ese periodo. Claro. Sí, bueno, también hay un tema también geopolítico, ¿ah? Con la expansión territorial del fútbol. ¿Ah? Recuerden que en esa época aparecieron equipos como Arica, Iquique, por el sur Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Entonces, sí, había todo un tema. Y lo otro es que los alcaldes designados por la dictadura eran muchas veces los presidentes de los clubes. Entonces también había toda una relación muy política, futbolística, social, en ese tipo en ese experimento, sobre todo a principios de los 80, que coincide también con ya cuando la gente empieza a perder el miedo, por decirlo de alguna manera, y empieza la gente a manifestarse. Entonces hay varias cosas ahí como bien estratégicas, pues, del lado geopolítico, social, en fin. Entonces eso también responde ahí, bueno, Cobreloa, por supuesto, que también un equipo ahí bien vinculado por el cobre, Codelco, así como decía Matías. Y bueno, en el fondo en 190 páginas nosotros tratamos de abarcar ahí, de tratar lo mejor posible esos temas. Obviamente que hay muchísimo más para escribir sobre el tema, y hay historias que se han ido conociendo con el paso de los años y algunas que no se conocen, pero bueno, por lo menos acabas de anunciar la segunda parte del libro, ¿eh? Me quedó claro. Sí, bueno, me quedó claro que Carlos nos demoramos 12 años nos demoramos 12 años en hacer la edición, porque bueno, también uno en 12 años va cambiando un poco la forma de escribir. O sea, si bien el libro está bien escrito, si uno va cambiando también, va ampliando, va abordando también, se va nutriendo de experiencias, y finalmente también es muy bueno hacer una actualización muchas veces. O sea, en todo caso acá nosotros reafirmamos nuestra teoría, no es que hayamos cambiado conceptualmente ni mucho menos, pero sí pudimos agregar más cosas, revisar nuevamente. Imagínense que nosotros teníamos un manuscrito de 500 páginas. De 500 páginas el libro, porque esto nació como una tesis radial en realidad. La primera y única, creo, que se ha hecho en la historia de la Escuela de Periodismo de la USACH. Y como nunca se había hecho, nos pidieron un soporte radial, o sea, perdón, escrito, un soporte escrito para poder armar ahí la tesis y entregarla con los marcos teóricos correspondientes. Entonces ese soporte escrito quedó tan bueno que nosotros dijimos, no, esto hay que hacerlo libro y tratar de presentárselo a la gente, porque había una generación completa o más, no sabía mucho. O sea, había algunos libros, evidentemente, que tocaban el tema, pero no había mucha profundidad y menos testimonio. O sea, la cantidad, nosotros entrevistamos a 20 y tantas personas, 22, 23 personas, y ahí nos fuimos a meter con militares, con gente que no tenía una fama muy buena tampoco, con futbolistas, entrenadores, exárbitros, de todo. Entonces, ahí hay mucho. Y bueno, y justamente quisimos ahora
12 años después, 11 años después de la primera edición, volver a hacer esta edición de lujo, con más detalles, y porque también en 10 años hay una nueva generación que también es bastante crítica, es una masa muy pensante, y que además los tiempos, o sea, a 10 años, 10, 11 años, en esa época no se hablaba tanto de estos temas tampoco. Y ahora hay una mayor apertura, y eso es lo que también nos motiva a presentar este trabajo, para que también la gente sepa, porque también eso es lo otro, que la gente repite como loro muchas cosas que salen, no sé, pues en las redes sociales, pero no tienen ningún sustento científico, técnico, histórico. Entonces por ahí también es verdad, Carlos, es verdad, es conocer la historia en todo aspecto, es fundamental para cualquier sociedad. Nosotros vemos como nos hemos tropezado en los mismos temas, ¿verdad? Caso de derechos humanos, por ejemplo, entre otros. Estamos con Carlos González Lucay, periodista del diario La Tercera, autor del libro El fútbol a la discreción, pero además quien escribió un reportaje muy interesante con respecto de la inversión que hay en el deporte federado. Esto a propósito del fracaso que tuvimos en los Juegos Olímpicos. Caja Los Andes nos acompaña, como siempre, Caja Los Andes desde 1953, con los pensionados, con las familias chilenas en épocas de crisis, que es muy importante. Acércate, afíliate a Caja Los Andes en www.cajalosandes.cl. Hace poquito en la revista elagora.net escribí una notita con respecto de Santiago Natino. Santiago Natino fue uno de los profesionales degollados el año 85. Él fue el responsable del afiche, muy bonito, de un mundial de básquetbol que se hizo en nuestro país, el año 53. El primer mundial de básquetbol femenino en la historia se hizo acá en Santiago. Y eso llama la atención, sí, pero más llama la atención que Chile haya sido subcampeón con esta chica. Fuimos segundos detrás de Estados Unidos. Perdimos apenas 2 partidos, eran 10 países participantes. Perdimos con Estados Unidos en la final y perdimos con Argentina en la ronda de clasificación, en la primera ronda. O sea, era un equipazo el que tenía Chile, éramos potencia mundial. Y uno dice, a ver, los Juegos Olímpicos de Helsinki, que fueron el año 52, si no me falla la memoria. Chile obtiene 2 medallas de plata. En los de Melbourne, el año 56, obtiene 4 medallas, 2 de plata y 2 de bronce. ¿Cuántos recursos invertía en deporte en esa época, Eduardo? Tal vez invertía mucho menos o infinitamente menos que ahora. Y aún así nuestros deportistas, ¿verdad?, eran capaces de subirse al podio. ¿Qué pasa ahora, Eduardo? Y te lo pregunto a ti derechamente, porque también escribiste un artículo en la revista muy interesante con respecto a este fracaso de Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo que pasa, Marco, es que aquí se nos da todo en contra. Es decir, yo sostengo en el artículo al que tú haces alusión de que no somos un país deportivo. Eso creo que está fuera de discusión. Ni siquiera somos un país futbolizado, con todo lo que nos gusta el fútbol. Y aparte de eso, que no somos un país deportivo, de parte de los gobiernos no hay políticas claras para fomento del deporte. Entonces, se dice, claro, los gobiernos, los sucesivos gobiernos invierten mucho dinero en el deporte federado, en el deporte de alto rendimiento, pero resulta que es la base la que tiene que ser fortalecida. Estos tipos de alto rendimiento son la punta de la pirámide, pero si tú no tienes una base sólida, con muchos cultores en distintas disciplinas, es prácticamente imposible que vayas a tener un deporte de verdadero nivel. Pero como es el deporte federado, el que rinde, el que aparece en los diarios, el que aparece en la prensa, obviamente que todos los gobiernos ponen el énfasis ahí, pero la base queda olvidada, y es la base, el fundamento de todo país deportivo, en todo país. Perdón, ahí sí. En todo caso, lo que sostiene el reportaje de Carlos, yo creo que acá nos golpeó a todos, en el sentido que Chile invierte mucho más que otros países del barrio, acá de la región. No es una cuestión de recursos. O sea, no es una cuestión que Chile diga, no, sabes que el deporte le va a poner 2 pesos. No, Chile invierte hartas lucas. El problema, Carlos, ¿en qué momento esas lucas se mal invierten? ¿En qué momento esa plata, primero que todo, le llega todo a los deportistas, le llega a todos los cuerpos técnicos, etcétera? Primero que todo. Y segundo, ¿qué estamos haciendo mal desde un punto de vista del trabajo, la metodología? Que a pesar de que invirtamos más plata, en Tokio no obtuvimos ni una medalla, y miramos, ¿verdad?, otros países como Ecuador, como Colombia, como Argentina, bueno, Brasil históricamente nos supera, etcétera, que obtuvieron y subieron al podio sus deportistas.
Bueno, muchas gracias por los comentarios hacia el reportaje. La verdad que les voy a explicar un poco cómo hice el reportaje y qué fue lo que pensé a la hora de hacer una evaluación de lo que pasó en Tokio. O sea, lo primero, traté de buscar fuentes, o sea, hablamos con 3 expertos de distintas áreas, pero sin una relación con el Ministerio del Deporte, o sea, ni con el Comité Olímpico, o sea, en el fondo buscar una opinión neutral donde no hubiesen partes interesadas ahí, porque eso también muchas veces genera un sesgo en el análisis. De hecho, buscamos incluso una persona del mismo sector político del gobierno, y que fue bastante crítico también, fue el sociólogo Diego Moreno, que hizo el programa de deporte, la campaña de Ignacio Briones. Entonces, bueno, explicado eso, lo que hice fue meterme a las leyes de presupuesto de cada país latinoamericano, o al menos en la mayor parte, y en los otros, bueno, en el caso de Venezuela, ahí hubo unos colegas venezolanos que tienen relación directa con el gobierno de Venezuela, en el fondo, y porque allá en Venezuela también acceder a los números es complejo, pero logramos una información más o menos fidedigna y certera, comprobado por varias fuentes venezolanas, no solo una. Y en el caso cubano está disponible también en los instrumentos oficiales. Entonces todo esto finalmente era información oficial de cada gobierno. Y bueno, y en otros países como Perú, como Argentina, ahí también revisé directamente la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda correspondiente. ¿Cómo está la proporción de inversión en el deporte en Chile con los países que tú acabas de mencionar, Carlos? Bueno, o sea, Chile, la inversión estatal chilena son casi $200 millones este año. Tomamos este año como referencia, $200 millones, y por ejemplo, para que se hagan una idea, Brasil invirtió $170 millones como una delegación numerosa, y bueno, y Colombia también, 180, México también, pero o sea, Chile en el fondo es el país que más invierte en Latinoamérica, al menos estatalmente. El problema que logramos detectar en el reportaje, y que bueno, que muchos de ustedes también lo podían ya percibir, es que esa plata, si bien existe, cómo se invierte en el fondo, cómo se está ocupando, porque ahí claramente hay un problema de eficiencia a la hora de utilizar esos recursos. Hay mucha burocracia, hay mucho, como decía recién Eduardo, también hay mucho quizás negligencia de los gobiernos de turno, principalmente por tener operadores políticos en ciertos cargos y tener gente que no está capacitada, o sea, gente que no tiene ninguna capacidad en deporte, sino que está más bien por un cargo político, un designio presidencial, y gente que se ha ido también, y eso también es otro factor, que hay mucha gente que está ahí, lleva 20, 25 años ahí, y bueno, y no todos con resultados comprobados, o sea, profesionales con resultados comprobados, y además, es que lo que es peor, de esa gente hay personas que están sumariadas. O sea, el caso, por ejemplo, de Marcelo Hual, que estaba sumariado por el IND y renuncia, pero sigue en el fondo amparado, apurado, también. O sea, hay que revisar un poco ese tipo de cosas. Mira, y el caso, perdón, Marco, y sí. el caso de Antonio Bermúdez, que bueno, la Inspección del Trabajo fijó que el gerente de finanzas de Dado tuvo conductas inadecuadas con una trabajadora. Entonces, y hay gente que sigue ahí, entonces ahí uno se da cuenta y dice, chuta, en realidad, a ver, ¿cuál es la idea? Mira, la tesis de Eduardo dice: nosotros no somos un país deportivo, ni somos un país futbolizado. Y yo adhiero a ambas premisas. Y adhiero sobre la base de lo que acaba de decir Carlos, y que nosotros reiteramos, hemos dicho en otros programas del Ágora TV. El cargo de subsecretario del deporte, que existía antes, que fue reemplazado por un ministerio, ¿verdad? El primer ministro fue Gabriel Ruiz Tagle. Uno se da cuenta, digamos, que las personas que llegan, excepto yo te diría Pablo Esquella, que creo que es el único que viene del mundo deportivo, los Jaime demás son, Pizarro. perdón, Jaime Pizarro también. Jaime Pizarro, Sí, el resto son prácticamente operadores políticos. exacto. Entonces ya a partir de ahí se deslegitima todo.
todo, todo, todo. O sea, estoy colocando a cargo. El capitán del barco es un tipo que nunca ha navegado en su vida, que no sabe lo que es la proa, ni la popa, ni babor, ni estribor, que se sube al barco y se marea a los 2 minutos. Entonces, ¿cómo va a conducir? ¿Cómo va a conducir esta nave? Un tipo que no tiene las competencias, o unas tipas que no tienen las competencias. Nosotros en el programa pasado, Eduardo, ¿te acuerdas? Recordábamos el caso, pero, o sea, para Ripley, subsecretarios que duraron 48 horas en el cargo, Sí. porque no tenían la idoneidad o porque se les descubrió, digamos, que habían falsificado sus certificados de estudio, porque al final la señora Bachelet en ese periodo estaba ofreciendo, estaba regalando el cargo. Nosotros nos recordábamos, ¿te acuerdas, Eduardo? Se lo ofreció hasta Aldo Chapacase, un colega nuestro. Sí. Entonces, después de eso, mira, ve la ministra Pérez, anteriormente la señora Rifo, anteriormente Gabriel Ruiz Tagle. ¿En qué momento estas personas, las tres que te acabo de nombrar, tienen una cercanía, un arraigo con el deporte, federado o no federado, Eduardo? No, o sea, no, está claro que no tienen ningún vínculo. Como tú dices, son designaciones políticas, incluso de cuoteo político. Yo recuerdo que trabajaba en Chile Deporte cuando la dirección de Chile Deporte correspondía al Partido Radical. Entonces, había que buscar un radical para llenar las expectativas del determinado partido. Ahora, te digo, ahí había que buscar al mejor de la coalición, por así decirlo, o un tipo, por último, que estuviera fuera, pero que fuera afín a las ideas y, bueno, y desarrollar un buen programa. Pero nada de eso se hizo nunca. O sea, te digo yo, en la nota que hice yo, digo que las excepciones son contadas. O sea, los tipos capaces, los tipos con buenas ideas, eran los menos. La mayoría fue coteo político. Y tipos que llegaban ahí sabiendo que iban a tener un excelente sueldo y que hicieran lo que hicieran, nunca les iba a pasar nada. Entonces, así anda el deporte en Chile, cada día peor. Fíjate que el tema, Carlos, volvamos al tema de la inversión. Uno dice, y en el artículo de Eduardo, Eduardo ironizaba un poquito con el caso de San Marino. San Marino consiguió 2 medallas. San Marino es más chico, 3 medallas. San Marino es más chico que la Florida. Tiene menos habitantes, seguramente tiene más ingreso per cápita por razones obvias. Un país, ¿verdad? Un principado chiquitito ahí, para fiscales y una serie de cositas, pero ya. Uno imagina que San Marino no tiene un desarrollo deportivo que le va a permitir alcanzar 3 medallas y Chile ninguna. Entonces uno dice, ya, volvamos al tema de la inversión. ¿Qué pasa con las lucas? ¿Qué pasa con esos 200 millones de dólares? ¿Se van a los bolsillos de los operadores políticos? Porque algo debe llegar al deportista, ¿cierto? ¿En qué invierte en definitiva? ¿En cómo se invierten esas platas, Carlos? Sí, mira, el tema, yo no sé, o sea, no podría sostener de que la plata se la roban. Sí, yo creo que la plata llega, pero se mal invierte. Yo creo que el problema es que la plata se destina en algunas políticas que no son eficientes, que no tienen, no cumplen con los objetivos. Hay también, bueno, el tema de las federaciones, que muchas veces la gestión no es buena. Entonces, pero yo creo que lo principal, y va un poco en línea con lo que hablábamos, es que faltan políticas de Estado. El deporte no se ha abordado como una política de Estado. Tampoco está consolidado en la Constitución. De hecho, me contó una anécdota. Cuando Piñera era candidato presidencial ahora en su último, para este periodo, bueno, fuimos a entrevistar a Piñera, a la casa. Y yo le decía a Piñera, bueno, pero ustedes podrían mirar, por ejemplo, el modelo colombiano, que el modelo colombiano y argentino, que le descuentan impuestos, o sea, en realidad no es que descuenten impuestos, sino que los impuestos de la telefonía móvil, por ejemplo, van al deporte, o los impuestos al tabaco van al deporte. Y Piñera me miró con una cara de espantado y me dice, ¿usted quiere que cambiemos la Constitución? Bueno, porque es inconstitucional, por ejemplo, hacer eso. Entonces, por eso es importante que el deporte esté en la Constitución, esté ahí y se pueda, por ejemplo, aspirar a más formas. Pero yo creo que más allá de la plata, o sea, yo creo que el tema no va tanto por ahí, sino que, porque claro, se puede destinar mucha plata, pero va a ir un saco roto. Si finalmente lo que hay que hacer es modernizar las políticas,
renovar a los profesionales que están ahí. Yo no dudo de las intenciones de las personas, porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero también hay que ser honesto a la hora de reconocer que muchas veces hay que hacer las cosas de otra manera. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice, porque de verdad que hay muchas falencias. O sea, hay poca eficiencia, no hay políticas estatales, porque si en el momento que hay una política estatal definida, no va a estar cambiando ahí al gobierno de turno, que cada gobierno le pone un nombre, a que al final hacen lo mismo, le cambian el nombre, se gastan un montón de plata en renovar el nombre, renovar las campañas publicitarias, pero al final es pura pirotecnia. No hay un sustento, no hay algo concreto que uno diga sí, ok. O sea, yo creo que efectivamente también tampoco hay que caricaturizar el tema del deportista pidiendo en la calle y todo. No, ya no está, el problema ya no es ese, sino que el problema en el fondo es cómo esas políticas son efectivas y eficientes para que se logre un desarrollo deportivo. Y ahí les voy a comentar también que hoy publiqué otro reportaje sobre el biotipo del deportista chileno, donde hablamos con doctores en ciencia, y bueno, por ejemplo, ustedes se van a sorprender, pero por ejemplo en Arica, una doctora cubana en ciencia, la doctora Daineri León, que trabajó 27 años en Cuba con campeones mundiales, olímpicos, bueno, ella lleva 6 años en Arica. Ella lo que hizo, pues con 18 judocas de la Universidad de Tarapacá, del club de la Universidad de Tarapacá, que son el judo en Arica, por ejemplo, es un deporte que destaca a nivel nacional, y agarraron a estos 18 muchachos, le hicieron estudios de saltabilidad, estudios de mediciones de todo tipo, y concluyeron que, por ejemplo, había deportistas con un 25% de materia grasa. En promedio las mujeres tenían 25% de grasa y los hombres un 15% de grasa, que son cifras súper elevadas en el fondo. Y eso tenía relación con la mala educación o nula educación nutricional que hay en Chile. ¿Por qué? Porque la mayoría que se alimentaba con completos, con empanadas, con churrasco, comida chatarra. Entonces, este ejemplo yo se los pongo a ustedes para que vean la importancia que tiene la ciencia a la hora de definir las políticas públicas, políticas deportivas y políticas de desarrollo. Y las ciencias, en este momento, si bien hay algunas unidades científicas, no es suficiente, no se le da toda la atención que debería darse a la ciencia. Uno tiene que partir de una base científica para lograr generar políticas y generar en el fondo objetivos para decir, bien, este es el perfil del deportista chileno, esto es lo que queremos para el deporte de alto rendimiento, y obviamente estos son los objetivos que nos tenemos que trazar en cuanto a resultados, a metas, en fin. Y bueno, y lo otro también es obviamente el deporte más recreacional, más social, que también van con esos programas que van de la mano del Ministerio de Salud. Vamos sacando conclusiones, pues yo creo que después de cada Juegos Olímpicos nosotros nos sentamos y hacemos seminarios y simposios y todos lloramos, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué el deporte no le dan bola en Chile? ¿Por qué nuestros deportistas fracasan? Etcétera, etcétera. En un momento esto va a tener que cambiar. Tratemos digamos, de impulsar un cambio. Jaime Baza, en la revista El Ágora, el vicepresidente de la Convención Constituyente, nos dijo que efectivamente el deporte va a ser consagrado como rango constitucional en la nueva Carta Magna que se va a escribir dentro de poco. Carlos nos acaba de ilustrar de dos cosas que son importantísimas, que la inversión sola no basta. Esto también para el fútbol, para el mundo futbolístico, porque yo escucho a los dirigentes de ahora, ¿verdad? Los dirigentes de la Católica, a los dirigentes de Colo-Colo, es que, ¿sabes que en Copa Libertadores no podemos competir? Imposible, porque un jugador de Flamengo, un jugador de Boca, vale la mitad de nuestro plantel. Bueno, eso mismo ha ocurrido siempre. Cuando Cobreloa llegó a 2 finales, el plantel de Cobreloa era así en comparación al de Flamengo. Zico valía más que todo Calama. O sea, para que no repitan como loro, digamos que no podemos competir. Eso es nada más que ponerse el parche ante los fracasos sucesivos que han vivido. Yo señalaba los Juegos Olímpicos de Melbourne, de Helsinki, en los años 50, y yo dificulto que nuestros deportistas en esa época, la mayoría de ellos, entre otras cosas, tenían un trabajo y le dedicaban horas libres a hacer deporte, no eran deportistas al 100%.
Entonces, el tema de la inversión acá queda claro que no. Es una cuestión de cultura, es un tema cultural que va desde la alimentación de los deportistas cuando son niños hasta políticas de Estado, hasta esta aberración, Eduardo, que en algún momento me parece que fue con la ministra Cubillo, cuando era ministra de Educación, de limitar o de sencillamente sacar y dejar como optativa las clases de educación física en los colegios. O sea, a ese nivel hemos llegado en algún momento, Eduardo, en este país. Bueno, pero sí, eso es tremendamente aberrante. Es como cuando sacaron las clases de educación cívica en los liceos, o cuando pretendieron achicar las horas de historia. ¿Será porque a esta gente la cultura y la historia no les interesa, ¿no? Porque no hay otra explicación. Entonces, que quieran bajar o eliminar la hora de educación física, me parece enteramente coherente con lo que siempre han hecho. Para ellos también es un cacho esa cuestión, si no les interesa. El deporte generalmente es un deporte para rotos, o sea, ¿qué van a estar interesados ellos en promover el básquetbol, el voleibol, el fútbol? Ellos están por el golf, las velas, ese tipo de actividades que son mucho más elitistas, ¿no? Entonces, no me extraña. Y como tú dices, Marco, no es una cuestión de inversión. Si tú conocieras, por ejemplo, el centro de boxeo que tienen los cubanos, sería para llorar a grito. Es lo más modesto y pobre que hay. Y sin embargo, ese centro produce los campeones olímpicos más brillantes de la historia en ese deporte solamente, por nombrarte uno, porque te puedo nombrar otro. Pero con ese ejemplo yo creo que basta para ver la diferencia de cómo se hacen las cosas en un determinado país y cómo se hacen en el nuestro. Bueno, insistimos, partiendo porque esté consagrado el deporte en la Constitución y porque las autoridades, a partir de la próxima administración, que no sabemos quién va a ser, evidentemente, o sea, le den al deporte la importancia que tiene. Ya no lo vean como una cuestión meramente competitiva, una cuestión propagandística, ¿verdad? De que el deportista se suba a un podio y con eso aparezca en la foto el ministro de turno o el subsecretario de turno. Véanlo como una inversión. Los países que invierten mucho en deporte bajan las tasas de enfermedades de su población, bajan las tasas de obesidad de su población. Eso genera mayor asistencia laborales. No hay tantas licencias médicas, las empresas gana el Estado, gana el país. Esto no es un gasto, cabezas duras, es una inversión que se ve rápidamente compensada con un ahorro en salud pública, en sanidad, en higiene pública, etcétera, etcétera. Es una ecuación súper simple de resolver que cuesta entender que este país, después de tantos años, después de tantas décadas de fracasos sucesivos, estemos debatiendo exactamente lo mismo que yo escuchaba cuando era cabro chico y después nos íbamos a un mundial o íbamos a unos Juegos Olímpicos y volvíamos con la cola entre las patas, ¿verdad? Porque no habíamos tenido ni siquiera una medalla de cobre. Entonces ya, esto es como navegar, ¿verdad? Es como arar en el mar, Carlos. ¿eh? Yo no sé si en algún momento en el corto plazo se podrá resolver porque el diagnóstico está. Y tú lo acabas además de situar en una dimensión súper interesante. No basta con invertir más que los países del lado. Basta con saber invertir, que haya una cultura deportiva. Sí, bueno, también, por ejemplo, les comento otra cosa. Antes de las elecciones primarias ahora, las que hubo hace poquito, bueno, me di el trabajo de leer los programas deportivos de los 6 candidatos que estaban, los 4 de Chile Vamos y los 2 de Apruebo Igualdad, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de varias cosas. Primero hice el ejercicio simple del PDF, buscar cuántas veces aparecía la palabra deporte en cada... Y bueno, por ejemplo, el programa de Lavín, 0. No había nada de deporte, ni una palabra, nada. En el de Sichel, bueno, lo leí y la verdad que eran bastantes generalidades. O sea, son declaraciones de buena intención, pero no había nada técnico. En el de Boric y Jadwe había un poquito más de sustento, había más elaboración. Y en el de Briones también había cosas interesantes, por ejemplo, cosas relacionadas con el dopaje, como por ejemplo crear un laboratorio y cosas también técnicas. Pero me parece que en todos los programas ahí
se necesita más cariño quizás, ¿ah? Más cariño a la hora de profundizar. Si bien había ideas muy buenas en algunos, me parece que también ahí es muy importante saber qué personas van a estar detrás de esos programas, porque claro, los candidatos elaboran un programa, bueno, les cuento otra anécdota a propósito de eso mismo. Para la segunda vuelta de este periodo de gobierno, nosotros en la tercera hicimos un debate, y llevamos a los representantes de los dos candidatos que estaban en ese momento, que era Alejandro Guillé y Piñera, y ellos mandaron sus representantes. Piñera mandó a Eric Olivera, bueno, exatleta y todo, y Guille mandó a Yanna Proboste. ¿Broma? No, fue Yanna Proboste a hablar de deportes, y de hecho todavía por ahí está el video. Y bueno, Yanna Proboste es profesora de educación física, en todo caso. Y fue tú, pero aquí me gustaría ver, bueno, ese debate en realidad tampoco fue, ninguno de los dos desarrollando ideas tan profundas en el debate en cuanto a lo que querían para el deporte. Entonces, estoy esperando ver el programa de Yanna Proboste, si efectivamente va a haber algo relacionado ahí, pero a mí lo que me da la impresión es que, como decía también Eduardo, que el deporte les da lo mismo, o sea, como en realidad la clase política le da lo mismo, que bueno, es para mantener tranquilo, como también se ocupó como un coteo ahí con los radicales, bueno, después con el caso de Natalia Rifo era para en el fondo pagarle el favor a Navarro, ahí con el apoyo del MAS, y así, bueno, y la democracia cristiana con la subsecretaria de la democracia cristiana, que en realidad la subsecretaria también apareció ahí, no sé, 30 años, que había trabajado en la universidad, en la Miguel de Cervantes, que era de la Universidad de Gutenberg Martínez, entonces tampoco digamos que, y bueno, ahí estudiaba en Lusach, había egresado, en el fondo yo decía, bueno, tenía mi misma edad, y digo, chuta, qué fácil a algunos es llegar ahí a ocupar cargos de poder y cargos de tanta importancia, porque ahí se pueden definir, sobre todo desde la subsecretaría, porque la subsecretaría es la que ejecuta finalmente. Y yo recuerdo que ahí el caso de Natalia Rifo, por ejemplo, volviendo al tema de los recursos, Natalia Rifo se va porque no fue capaz de ejecutar el presupuesto. El presupuesto tenía, no sé, un 40%, un 30% en agosto, se habían ejecutado un 30% del presupuesto. Para el año, la ley de presupuesto funciona así, yo te asigno, en este caso, 200 millones de dólares. Y tú tienes que ejecutar esa plata durante un año. Y si no, esa plata el Ministerio de Hacienda te la quita y se la entrega a otra repartición que lo necesite. Y el deporte perdió muchísima plata en esa gestión porque Natalia Rifo y la subsecretaria no fueron capaces de ejecutar eso. Y sin embargo, estoy seguro, Carlos, estoy seguro que ambas están metidas en otras reparticiones públicas, la subsecretaria debe seguir trabajando en deporte y Natalia Rifo debe estar en algún carguito por ahí. Si es así, claro, o sea, en este gobierno no creo, pero sí a lo mejor puede que ellos vuelvan si es que hay otro tipo de gobierno, bueno, quién sabe. Pero sí, o sea, en el fondo hay mucha gente que se ha ido repartiendo y en la política igual, o sea, no solo en el deporte, sino también en otras áreas, en otras carteras llega gente que solamente son rostros políticos, o sea, no sé, hay gente que es un diputado, un gallo que, no sé, el ejemplo más reciente esta semana, Felipe Alessandri en el GAM, un tipo que torpedió la cultura hasta que se cansó, bueno, pierde la elección de alcalde de Santiago y lo nombran presidente del GAM, entonces uno dice, chuta, ¿cómo? O la Catalina Parot, que la habían nombrado como secretaria de la convención, bueno, terminó renunciando después de haber perdido, de haber salido cuarta en la elección a gobernadora, entonces... al final, Carlos, sabe que todo redunda en algo, todo redunda en que este país perdió el pudor. Al perder el pudor, los tipos hacen y deshacen con una sinvergüenzura. Yo creo que ellos, ni siquiera para ellos es tema. Oye, ¿sabes que tú de Hacienda te vayas a ir a Deporte y de Deporte después te vas a ir a Obras Públicas, de Obras Públicas te vas a ir al Banco Estado y del Banco Estado vas a saltar a una candidatura? Les da lo mismo, o sea, es así, lamentablemente, la clase política que tenemos, y bueno, y por eso el país estalló el 18 de octubre del año 2019, porque ya esta cuestión no da para más. O sea, sencillamente no da para más. Y lamentablemente tenemos consecuencias en todas las áreas productivas de este país, en todas las áreas, en cultura, en deporte, todo se ve afectado
por esta clase política que tenemos, que es realmente impresentable. Nos quedan muy poquitos minutos para terminar este programa. Rapidito, Carlos, te voy a hacer una pregunta muy breve, por favor, porque estamos con la hora. ¿Tú tienes algún antecedente con respecto a los panamericanos que estén siendo puestos en entredicho por la ODEPA porque hay líos internos en el comité organizador local? A ver, el tema, muy breve, el tema del comité organizador local se va a tener que revisar ahora con el cambio de gobierno. Eso también a mí me da la impresión de que cualquier decisión que se vaya a tomar también va a tener relación con el cambio de gobierno, porque el comité es designado por el gobierno. Actualmente la presidenta del comité es la ministra Cecilia Pérez, que bueno, en marzo sale de su cargo y ahí también el nuevo gobierno es el que va a tener que definir. Entonces, también volvemos a lo mismo, o sea, este tipo de organizaciones tienen que ser organizaciones técnicas con gente que no tenga relación con los partidos políticos, porque si no, no se producen estas políticas de Estado. Por eso digo, el deporte tiene que ser una política de Estado, porque si no, cada 4 años se va desarmando todo y hay que comenzar de cero y cada uno trata de meter una cosa distinta y al final no se avanza. Entonces, y eso evidentemente en la corporación puede haber ahí, puede repercutir en marzo, pero yo creo que cualquier decisión se va a tomar ahí. O sea, a mí me da la impresión que los juegos siguen en pie hasta ahora, porque también no olvidemos que el presidente de la ODEPA es Neven Illich, bueno, ahora se llama Panam Sport, y bueno, y Neven también fue uno de los principales promotores de los Panamericanos, que los Panamericanos vinieran a Chile, y además tiene buena relación con el gobierno. No creo que vayan a ejecutar algo así, a menos que el gobierno diga no tenemos plata, como pasó también en la época de la dictadura, donde se renunció a dos veces a los Panamericanos. Eduardo, ¿algo para agregar con respecto al tema? Mira, la verdad es que el diagnóstico yo creo que ya está claro además, ¿no? Y creo que como apuntabas tú, todo esto nace de una clase política realmente impúdica que tenemos, porque son de una sinvergüenzura, pero colosal. Y yo creo que la gente ya está harta de esto y por eso están teniendo las reacciones que está teniendo este país. Entonces, mientras no cambiemos eso, yo creo que todo lo que hablemos es paja molida y palabras al viento. Lo principal es cambiar eso, porque si no vamos a seguir en este mismo hoyo negro que nos tiene sumido, pero hace muchos años. Matías. Quedó claro que acá los deportistas son más víctimas que responsables de este fracaso en los Juegos Olímpicos, pero también hacer un llamado a no ser tan complacientes con ellos tampoco. Por ejemplo, el fútbol femenino, que recibió harto apoyo, tuvo la oportunidad de hacer giras, etc. Finalmente, las chicas perdieron los 3 partidos, convirtieron un solo gol, y la conclusión de la transmisión televisiva es que estábamos todos orgullosos por lo realizado por este equipo nacional que se paró de igual a igual. Yo creo que tampoco se trata de eso, tampoco se trata de sentirse tan orgullosos de actuaciones tan pobres como la de la chilena, que por supuesto están viviendo una evolución lenta en ese deporte, todavía no es profesional en nuestro país, pero tampoco confundamos la palabra orgullo con una actuación digna, tal vez. Yo le decía a Marco hace unos días, ese orgullo dejémoslo para Nicolás Massú. Ahí sí, ahí sentámonos orgullosos, pero no, por ejemplo, de la chica Crobeto, que fue la abanderada y que tuvo una actuación también lamentable, con harto apoyo ella, pero bueno, finalmente yo creo que también hay que cambiar un poco el discurso. Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que eso parte, yo creo que parte de un tema de ignorancia y de crear unos relatos, ¿verdad?, sobre la base, digamos, de buenas intenciones solamente. O sea, los periodistas y los comunicadores, claro que tenemos responsabilidad. Nosotros está dentro de nuestras obligaciones tratar de sacarle rendimiento a los deportistas y tratar de exigirle al sistema, en este caso a Chile Deporte, al Ministerio, etcétera, etcétera, que los recursos que se inviertan de verdad con resultados que uno los vea tangibles, no en el corto plazo a lo mejor, pero sí en el mediano. Y lamentablemente, en términos olímpicos, nosotros en este momento fracasamos. Hubo un diario australiano que nos
que nos subió al columpio, así como se dice vulgarmente, ¿verdad? Hablaban del récord, el triste récord de Chile en los Juegos Olímpicos es no tener resultados olímpicos. Es decir, nosotros vamos allá a dar la hora, en definitiva. Y los australianos se reían precisamente a propósito de esta cero figuración que tuvimos en los Juegos Olímpicos de Tokio, con una inversión millonaria, más millonaria que otros países que sí obtuvieron medallas. Esa es la gran contradicción que tenemos, y por eso le agradezco a Carlos que haya estado con nosotros esta mañana, acá de sábado, participando en este programa de El Ágora TV, Carlos, porque era interesante ir desmitificando, ¿verdad?, las razones de nuestro fracaso. Y no pasa por plata, claramente. Un abrazo, Carlos, que estés muy bien y éxito en tu... ¿Cuándo se lanza la segunda edición de A Discreción? Bueno, el libro A Discreción, Viaje al corazón del fútbol chileno bajo la dictadura militar, ya está en preventa, se ha vendido muy bien, la verdad. De hecho, ayer comentábamos que entramos incluso al ranking de los más vendidos de Buscalibre, que es este portal gigante que vende los libros por internet. Entonces, hemos tenido una respuesta muy buena. Y bueno, y la preventa dura hasta el 23 de agosto y después ya va a estar disponible en otras librerías y en otros puntos de venta. Así que estamos súper agradecidos, súper contentos además. Y bueno, y muchas gracias por la oportunidad de poder hablar no solo del libro, sino de un tema tan importante como es el desarrollo del deporte acá en Chile. Gracias, Carlos, y además Carlos nos va a tener un ejemplar para ustedes, para concursar, ¿verdad?, por este libro, El fútbol a discreción, el fútbol en dictadura. Eduardo, un gran abrazo como siempre. Chao, Marco, un gusto. Hoy día hay un partido importante, Eduardo, Rojos y Albos, en Santa Laura, Sí, con público. con público, exacto. Bueno, tú sabes quién va a ganar ya. Mati, un gran abrazo para ti también. Todo, Y Carlos, Eduardo, Marco. nos reencontramos en la próxima emisión de El Ágora TV, el producto audiovisual de la revista elagora.net, siempre con la compañía de Caja de Compensación Los Andes. Un fuerte abrazo, gracias y que estén muy bien.